Una semana antes de su muerte, Miyamoto Musashi, el samurái más legendario de Japón, el hombre que ganó más de 60 duelos mortales, escribió un texto de 21 reglas. No era un manual de combate, era un manual para la vida. Y una de esas reglas es tan difícil de seguir que la mayoría de las personas ni siquiera logra cumplirla durante un solo día completo. Vive sin apego. Parece simple, ¿verdad? Puede ser simple, pero no es fácil, porque no se trata de un desapego emocional superficial, de soltar o de pensar positivo. Se trata de algo más profundo. Musashi no estaba hablando de objetos, estaba hablando de personas, de relaciones, de tu propia identidad, y especialmente de la necesidad poco saludable de ser aceptado. Hoy escucharás la historia de Aiden, un joven de 23 años que estaba atrapado en una vida que no era la suya, atrapado por apegos invisibles, atrapado por amistades que parecían buenas pero estaban drenando su futuro, atrapado por la necesidad constante de agradar a todos a su alrededor, hasta que un libro olvidado en una biblioteca lo cambió todo. Pero antes de comenzar la historia, si quieres aprender filosofías profundas que realmente puedan transformar tu vida, suscríbete al canal, dale like a este video y comenta abajo. Estoy listo para soltar. Esto ayuda a que más personas encuentren este contenido. Ahora, vamos. Capítulo 1. El prisionero social. Aiden tenía 23 años, familia sencilla, padre obrero de fábrica, madre vendedora, personas trabajadoras y honestas que siempre dieron lo mejor por él, pero Aiden sabía que lo mejor no sería suficiente cuando sus padres se jubilaran. Miraba hacia el futuro y veía preocupación, facturas, salud, dignidad y vejez. Y quería cambiar eso. Quería construir algo mejor para asegurarse de que sus padres estuvieran cómodos. Un día poder formar su propia familia sin las mismas preocupaciones. El problema era que Aiden estaba completamente paralizado y ni siquiera sabía por qué. Entendamos su rutina. Se despertaba temprano e iba a trabajar, un empleo administrativo que pagaba las facturas, pero no llevaba a ninguna parte. Después del trabajo, siempre había alguien llamando. Aiden, vamos al bar. Aiden, vamos a jugar hoy. Aiden, ven a mi casa. Vamos a ver el partido. Y él iba. Siempre iba porque Aiden tenía un miedo profundo de decepcionar a las personas, de ser aburrido, de ser el diferente que ya no aparece. Sus amigos se dividían en dos grupos. El primer grupo, personas con dinero, hijos de dueños de negocios, de ejecutivos, personas que no necesitaban preocuparse por el futuro, porque el futuro ya estaba garantizado. Vivían bien, salían todos los fines de semana, viajaban, y Aiden estaba esforzándose por mantenerse al nivel. Estaba gastando dinero que no tenía, fingía estar cómodo porque no quería ser visto como el pobre del grupo. El segundo grupo, personas sin dinero, pero también sin ambición, personas que vivían al día, trabajaba, cobraba, gastaba, no planeaban nada, no soñaban con nada, y lo peor, no veían ningún problema en eso. Relájate, Aiden, la vida es corta, hombre, ¿por qué tanto estrés? Disfruta el presente. Y Aiden aceptaba porque tenía miedo de ser juzgado, miedo de ser diferente, miedo de estar solo. Así que hacía lo que todos esperaban de él. Iba a fiestas, respondía a todos los mensajes, aceptaba todas las invitaciones. Y cuando finalmente había algo de tiempo libre, cuando intentaba estudiar, leer, planear algo, su cabeza estaba agotada. No por el trabajo, sino por intentar agradar a todos. Un sábado por la tarde, Aiden decidió, hoy voy a enfocarme. Tomó su portátil y fue a la biblioteca pública cerca de su casa. Silencio, ambiente tranquilo, perfecto para estudiar. Abrió un curso en línea que había comprado meses atrás. Ya había asistido a la primera clase unas 3 veces, pero nunca pasó de ahí porque siempre había algo más urgente.
Siempre había alguien que lo necesitaba. Siempre tenía una excusa suficientemente buena. Pero hoy sería diferente. Al menos eso pensaba. 10 minutos después, Aiden tenía el celular en la mano. Instagram, TikTok, YouTube. Solo voy a mirar un momento. 30 minutos después, seguía en el teléfono. Ni siquiera se había dado cuenta del tiempo que había pasado. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En la mesa de al lado había un libro, pequeño, de tapa negra, desgastado. Parecía antiguo, pero bien cuidado. Aiden miró alrededor. Nadie en la mesa. Probablemente alguien lo había olvidado allí. Estiró el brazo y acercó el libro. La portada tenía letras doradas en relieve. Dudo el camino de caminar solo. Dudo. Nunca había oído hablar de eso. Abrió la primera página y de inmediato leyó: no te aferres a deseos excesivos, no dependas de otros, no te apegues a nada, ni siquiera a la vida. Aiden frunció el ceño. ¿Qué es esto? Continuó leyendo. No busques placer a través de tus propios sentidos. No guardes arrepentimientos sobre ti mismo. Cada frase era como un golpe, directa, sin rodeos, sin necesidad de explicación. Y cada frase parecía estar gritándole algo. Algo que no quería escuchar, pero que era necesario. Aiden estaba tan absorto en el libro que ni siquiera notó que alguien se acercaba. «¿Encontraste mi libro?». Se sobresaltó. Levantó la cabeza y vio a una joven asiática que parecía tener su misma edad. Cabello negro lacio hasta los hombros, gafas discretas, una mirada tranquila pero firme. Estaba de pie junto a la mesa con una taza de café en la mano. «Lo siento». Aiden cerró el libro rápidamente y se lo entregó. «Pensé que alguien lo había dejado aquí». Ella sonrió levemente. «Lo había olvidado. Fui a buscar un café y lo dejé en la mesa». «¿Entonces el libro es tuyo?». «Sí». Aiden miró el libro, luego a ella. «Es un libro pesado, ¿no?». Ella se sentó en la silla frente a él y tomó el libro de nuevo. «Pesado. No sé. Esas frases. No te apegues a nada, ni siquiera a la vida. Eso es demasiado radical». Ella dio un sorbo a su café. «Es Musashi». Él no andaba con rodeos. «Musashi. Miyamoto Musashi, samurái legendario, escribió este libro una semana antes de morir. Contiene 21 principios sobre cómo vivir». Aiden permaneció en silencio por un momento. «¿Y funciona? O sea, ¿sigues esas reglas?». Ella sonrió de nuevo. «Lo estoy intentando». «¿Y por qué lees esto? ¿Cuál es tu historia?». La joven inclinó la cabeza pensativa, porque estaba emocionalmente atrapada en expectativas, atrapada intentando agradar a todos, atrapada intentando ser quien otros querían que fuera. Aiden sintió un escalofrío. Eso era exactamente cómo se sentía. «¿Y este libro te ayudó?». «Está ayudando. No es fácil, pero está cambiando la forma en que veo las cosas». Ella extendió la mano. «Me llamo Hannah». «Aiden». Ambos estrecharon la mano, y sin saberlo, en ese momento, la vida de Aiden comenzó a cambiar. Capítulo 2. El préstamo. Aiden y Hannah hablaron durante casi una hora sobre el libro, sobre Musashi, sobre la filosofía del desapego. Y cuanto más ella explicaba, más Aiden se daba cuenta de lo atrapado que estaba. «¿Sabes qué quiso decir Musashi con «no dependas de otros»?», preguntó Hannah. Aiden negó con la cabeza. «No te estaba diciendo que fueras frío, ni que no tuvieras amigos, ni que no amaras a nadie». «Entonces, ¿qué quiso decir?». Quiso decir, no construyas tu identidad sobre la aprobación de los demás. No dejes que las opiniones de otras personas determinen quién eres. No dependas emocionalmente de nadie para sentirte completo». Aiden permaneció en silencio, procesando. «¿Y cómo se hace eso?», preguntó. Hannah se encogió de hombros. «Empiezas poco a poco. Dejas de decir que sí a todo. Dejas de moldearte para encajar en los grupos. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que tú quieres, no en lo que otros esperan de ti». «¿Pero qué pasa si la gente se aleja? Entonces no eran tu gente». La frase cayó como una bomba.
Aiden nunca lo había pensado de esa manera. Siempre había creído que la amistad consistía en estar siempre ahí. Pero tal vez, la verdadera amistad tenía que ver con el respeto mutuo y no con la obligación. Hannah tomó el libro y se lo entregó. ¿Quieres llevártelo prestado? ¿En serio? ¿En serio? Creo que ahora mismo lo necesitas más que yo. Aiden tomó el libro con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo cuidaré bien, lo sé. Antes de irse, Hannah escribió su número en un pedazo de papel. Si tienes alguna pregunta, solo llámame. O si quieres hablar sobre el libro. Aiden frunció el ceño. Gracias, Hannah. Ella saludó con la mano y salió de la biblioteca. Y Aiden se quedó allí, mirando el libro en sus manos, sintiendo que algo acababa de comenzar. En las semanas siguientes, Aiden devoró el Docodo. Lo leyó, lo releyó, tomó notas y empezó a aplicarlo. Comenzó con cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando sus amigos lo invitaban a salir entre semana, decía que no. Así de simple, no. Sin excusas elaboradas, sin justificaciones dramáticas. Simplemente, no puedo hoy. Punto. Al principio les pareció extraño. ¿Qué pasa, Aiden? ¿Estás bien? ¿Te estás volviendo un nerd ahora? Respiró hondo y recordó el libro. No te aferres a deseos excesivos. No dependas de otros. Entonces respondió, ahora mismo me estoy enfocando en otras cosas, chicos. Algunos lo entendieron, otros desaparecieron. ¿Y sabes qué sintió Aiden? Alivio, porque por primera vez estaba siendo honesto consigo mismo. Empezó a usar su tiempo libre para estudiar de verdad, para leer, para planificar. Tenía una idea de negocio desde hacía mucho tiempo, un servicio de consultoría digital para pequeñas empresas, pero nunca la había sacado del papel porque nunca tenía tiempo, porque siempre estaba ocupado con cosas que no importaban. Ahora avanzaba lentamente, pero avanzaba. Capítulo 3. La verdadera conexión. Aiden y Hannah comenzaron a verse con regularidad. Café, biblioteca, parques. Hablaban de filosofía, de la vida, de los desafíos. Y Aiden notó algo interesante. Hannah no intentaba impresionar a nadie. Ella era ella misma, sin filtro, sin máscara, y eso era extremadamente atractivo. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Un día, mientras caminaban por un parque, Aiden preguntó, Hannah, ¿cómo aprendiste todo esto? Sobre Musashi, sobre el desapego. Ella permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, mis abuelos. ¿Tus abuelos? Sí, ellos me criaron. Mis padres murieron cuando yo era niña. Accidente de coche. Aiden se detuvo. Lo siento mucho. Hannah sonrió levemente. Fue hace mucho tiempo. Yo era pequeña. Ni siquiera los recuerdo muy bien. ¿Y tus abuelos son japoneses? Sí, vinieron a Estados Unidos en los años 80. Trajeron mucha cultura con ellos, incluidos libros. Y ellos te enseñaron sobre Musashi. No directamente, pero viven según esos principios, especialmente mi abuelo. Es muy disciplinado, enfocado, desapegado. Aiden frunció el ceño. Me gustaría conocerlos. Hannah lo miró con un brillo en los ojos. Entonces ven a cenar con nosotros este fin de semana. ¿En serio? En serio, les vas a caer bien. Capítulo 4. 2 meses en casa. La noche del sábado, Aiden estaba nervioso. Nunca había conocido a la familia de alguien de esa manera, de forma tan natural, sin presión, sin expectativas, solo para conocerse. La casa de los abuelos de Hannah era sencilla, pero impecablemente ordenada. Un pequeño jardín zen en la entrada, árboles bonsái cuidadosamente podados, todo en su lugar. Hannah abrió la puerta y llamó. Oyan Oasan, ya llegué. Una pareja de ancianos apareció en la sala. El abuelo era un hombre delgado, de postura erguida y cabello blanco bien cortado. La abuela era pequeña, sonriente, con arrugas alrededor de los ojos que indicaban toda una vida de sonrisas. Este es Aiden, presentó Hannah. El abuelo extendió la mano con firmeza. Mucho gusto, Aiden. Soy Akira. La abuela hizo una pequeña reverencia. Y yo soy Sakura. Bienvenido.
La cena fue tranquila. Comida japonesa casera. Arroz, sopa de miso, pescado a la parrilla, conversaciones ligeras sobre el día, sobre el trabajo de Aiden, sobre cómo conoció a Hannah. Pero después de la cena, todo cambió. Después de cenar, Akira sirvió té verde para todos y se sentó a la mesa. Hannah me dijo que estás leyendo Dudo, dijo. Sí, respondió Aiden. Ella me prestó el libro. Akira asintió. ¿Y qué te pareció? Aiden pensó un momento. Pesado, muy directo y aterrador. Aterrador. Sí, porque parece imposible seguir esas reglas, especialmente la de no depender de los demás. ¿Cómo puede alguien vivir así? Akira sonrió. Estás haciendo la pregunta equivocada. Aiden frunció el ceño. ¿Así? La pregunta no es ¿cómo vive alguien de esa manera? La pregunta es ¿cómo vive alguien sin eso? Sakura añadió con su voz suave. Aiden, ¿alguna vez te has dado cuenta de cuántas decisiones tomas cada día pensando en lo que otros van a pensar? Aiden permaneció en silencio. Sí, lo entendía. Musashi no te estaba diciendo que abandonaras a las personas, continuó Akira. Estaba diciendo, no dejes que las personas te abandonen a ti. No entendí. Akira se inclinó hacia adelante. Cuando vives para agradar a los demás, te pierdes a ti mismo. Te conviertes en una versión editada, filtrada, aceptable, pero falsa. ¿Y entonces qué? ¿A quién aman realmente las personas? ¿A ti o a la versión que creaste? La frase siguió resonando en la cabeza de Aiden. Sakura tomó su mano con ternura. El desapego no se trata de no amar. Se trata de amar sin perderte a ti mismo. Se trata de estar presente sin negarte. Akira continuó. Musashi vivió y murió solo, pero no porque odiara a las personas. Eligió eso porque sabía que su camino exigía total claridad, sin distracciones, sin compromisos que lo desviaran de su senda. Pero yo no quiero vivir solo, admitió Aiden. Y no tienes que hacerlo, intervino Hannah. Dokado no es una receta obligatoria, es un espejo. Te muestra dónde estás atrapado y tú decides qué hacer con eso. Akira asintió. La lección no es vives solo. La lección es no vivas con miedo a estar solo. Porque cuando tienes miedo a la soledad, aceptas cualquier compañía. Y eso te destruye. Aiden sintió un nudo en la garganta porque sabía que Akira tenía razón. ¿Cuántas veces había aceptado situaciones malas solo para no estar solo? ¿Cuántas veces había traicionado sus propios valores para ser aceptado? Entonces, ¿qué hago?, preguntó Aiden. Akira sonrió. Empiezas a elegir conscientemente, dejas de vivir en piloto automático, y cada vez que tengas que tomar una decisión te preguntas, ¿estoy haciendo esto porque quiero o porque tengo miedo de lo que la gente piense? Sakura añadió, y cuando empieces a hacer eso, algunas personas se irán, y está bien, porque las personas correctas se quedarán y te respetarán aún más por ello. Aiden miró a Hannah. Ella sonreía porque sabía exactamente lo que él estaba sintiendo. Ya había pasado por eso antes. Hay un pasaje en Dudu que dice, no intentes tenerlo todo. Y eso va directo al corazón del apego moderno. Vivimos en una cultura que dice, necesitas más dinero, más seguidores, más reconocimiento, más. Pero Musashi decía lo contrario. Cuanto menos necesites, más libre eres. Y esto no es romantizar la pobreza, es una estrategia de guerra. Porque en el campo de batalla, un samurái cargado con cosas innecesarias muere primero. Es lento, pesado, vulnerable. Lo mismo ocurre en la vida. Cuantos más apegos cargas, ya sean emocionales, materiales o sociales, más vulnerable te vuelves, porque esos apegos se convierten en puntos de manipulación. Si estás obsesionado con la aprobación, cualquier crítica te paraliza. Si estás apegado a la comodidad, cualquier desafío te asusta. Si te apegas a alguien, te conviertes en rehén de sus decisiones. Musashi entendió esto y por eso dijo, no te apegues a nada, ni siquiera a la vida,
porque cuando no tienes miedo de perder, te vuelves imbatible. Capítulo 5. La transformación. En los meses siguientes, la vida de Aiden cambió por completo. Aplicó lo que había aprendido. Cortó relaciones tóxicas. No de manera dramática, no con peleas ni resentimiento. Simplemente se alejó. Dejó de responder todos los mensajes inmediatamente. Dejó de aceptar todas las invitaciones. Dejó de dar excusas. ¿Y sabes qué pasó? Algunas personas desaparecieron, otras se quejaron, pero las que realmente importaban permanecieron. Y más que eso, comenzaron a respetarlo aún más, porque ahora cuando Aiden decía sí a algo, era un sí real. No era una obligación, era una elección. Mientras tanto, se enfocó en el negocio. Lanzó su firma de consultoría digital. Los primeros clientes fueron proyectos pequeños de $500,000, pero entregó con excelencia y los clientes regresaban, lo recomendaban. En 6 meses estaba ganando más que en su trabajo regular. Renunció y, por primera vez en su vida, sintió que tenía el control. Con Hannah, la relación creció de manera natural, sin presión, sin expectativas irreales. Se apoyaban mutuamente, pero no dependían uno del otro, y eso hacía que todo fuera más ligero, más verdadero. Un año después de conocer a Hannah, Aiden ya había logrado ayudar financieramente a sus padres. Les compró un mejor seguro de salud, renovó la casa, se aseguró de que tuvieran dignidad, y lo hizo no por obligación, sino por amor, porque quería hacerlo. Una noche, Aiden invitó a Hannah a cenar en un restaurante sencillo pero especial. El mismo parque donde solían caminar estaba cerca. Después de cenar, fueron a caminar, y a mitad de camino, Aiden se detuvo. La miró. «Hannah, cambiaste mi vida». Ella sonrió. «Tú cambiaste tu vida. Yo solo te presté un libro». «No, fue más que eso. Me mostraste que es posible vivir diferente, que es posible ser uno mismo sin pedir disculpas». Hannah tomó su mano. «¿Y ahora, cuál es el siguiente paso?» Aiden respiró hondo. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló. «Cásate conmigo». Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. «¿En serio? En serio. No porque te necesite, sino porque te elijo cada día y quiero seguir eligiéndote». Hannah rió mientras lloraba. «Sí, 1000 veces sí. Pero hay un detalle que la mayoría de las personas no entiende sobre Dukoto. Y ese detalle lo cambia todo. Musashi escribió el libro una semana antes de morir. Sabía que iba a morir. Y estaba en paz con eso. ¿Y sabes por qué? Porque había vivido sin arrepentimientos. No estaba apegado a la vida. No estaba apegado a lo que la gente pensaba de él. No estaba apegado al legado. Simplemente vivió de la manera más verdadera posible. Y eso es lo que la mayoría de las personas nunca logra hacer. Vivimos con tanto miedo a perder que nunca vivimos de verdad. Nos aferramos tan fuerte a las cosas, con miedo de soltarlas, que nunca logramos sostener nada realmente. Entonces, aquí está la pregunta que Musashi te haría. Si supieras que vas a morir en una semana, ¿qué cambiarías hoy? ¿Qué relación cortarías? ¿Qué sueño finalmente perseguirías? ¿Qué verdad finalmente revelarías? Porque en el fondo las personas lo saben, siempre lo supimos, pero el apego nos impide actuar, el apego a la seguridad, la obsesión por la aprobación, el apego a la incomodidad, y entonces la vida pasa. Y al final, ¿qué queda? Arrepentimiento. Musashi no murió con arrepentimientos porque vivió sin apegos. Aiden se casó con Hannah 2 años después de aquel día en la biblioteca. La ceremonia fue sencilla, familia y amigos cercanos. Akira y Sakura estaban en la primera fila sonriendo, y cuando Aiden dijo sus votos, dijo algo que sorprendió a todos. «Hannah, prometo amarte, pero no prometo completarte porque no te necesito para estar entero, y tú no me necesitas a mí. Elegimos estar juntos, y eso es mucho más poderoso que cualquier necesidad».
Las personas en la ceremonia guardaron silencio. Algunos lo encontraron extraño, pero quienes realmente entendían sabían que eso era amor verdadero. Amor sin apego. Amor que libera, no que aprisiona. Hoy, Aiden tiene una empresa bien establecida. Trabaja haciendo lo que ama. Ayuda financieramente a sus padres. Y construyó una vida que él eligió, no una vida que fue elegida por él. Y todo comenzó con un libro que había sido olvidado en una biblioteca, un libro que le enseñó la regla más difícil de Musashi. Vive sin apego, no porque no te importe, sino porque te importas lo suficiente como para no perderte en los demás. Así que aquí está mi pregunta final para ti. ¿A qué te estás aferrando? ¿A la aprobación de quién? ¿De qué tienes miedo? ¿A qué necesidad estás atado? Porque mientras estés en prisión, nunca serás libre. Y la libertad es lo único que realmente importa. Si este video tuvo sentido para ti, comenta abajo. Estoy listo para soltar. Porque el primer paso en la transformación mental es admitir que estás atrapado. Muchas gracias por tu atención. Reflexiona sobre todo lo que se dijo en este video. Nos vemos en el próximo video. La senda del Ronin para siempre.